Ser Minero. Cuando llega esta hora, son las 12:46, siempre es una buena idea acercarse hasta Sabero y compartir algunos minutos y una buena conversación con Roberto Fernández, el director del Museo de la Minería y de la Siderurgia. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues aquí estupendamente. Oye, después de estas vacaciones radiofónicas que me disteis, pues ya preparado. Un par de semanas que no de actividad en el museo, ¿no? Que sabemos que estos periodos vacacionales suelen ser de doble intensidad, ¿no? En cuanto a actividad. Sí. Bueno, para nosotros el mes de diciembre en general, desde empezamos ya con Santa Bárbara hasta el Día de Reyes, pues es un mes de muchísimas visitas, de muchas actividades. Hemos tenido varios conciertos, actividades para niños, exposiciones temporales, bueno, pues sin un no parar, pero vamos, contentísimos. Muy bien. La gente un no parar, estupendamente. Un no parar, tú lo dices, porque de hecho hoy vamos a hacernos eco de una actividad que tenéis ahí a la vuelta de la esquina, muy interesante, por cierto. Claro, porque se acabó el año, pero nosotros seguimos, ¿no? Y ya tenemos preparada la programación cultural del museo para este primer semestre de 2023. Y sabes tú y saben nuestros oyentes que uno de los, siempre tiene un lugar destacado en esta programación el cine. Y en este caso, pues tenemos un ciclo de cine documental con la minería como hilo conductor. Por cierto, la mayoría de estos documentales que vamos a proyectar son de reciente producción y casi todos son asturianos, así que oye, hago un llamamiento a los directores leoneses para que nos vayan poniendo un poco las pilas, pero bueno, nosotros proyectamos siempre buen cine, da igual el sitio del que sea, ¿no? Y vamos a empezar con el primero de estos documentales este próximo viernes, que es día 13 a las 6 de la tarde. Es un documental que lleva por título La mina en llamas, está dirigido por Manuel Luis García Cuesta, por Lito, y nos cuenta un hecho que sucedió en Asturias, pero que ha sido muy común en otras cuencas mineras. Y hoy hemos invitado a Lito, que es tan amable de acompañarnos desde el otro lado del puerto, para hablarnos de la mina en llamas. Muy bien, pues lo primero de todo es darle la bienvenida a nuestro ser minero. Lito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, bien. Antes de nada, si me permites, agradeceros a vosotros y a Roberto, el director del museo, la oportunidad que me dais de difundir al máximo posible esta épica y bonita historia que pretendemos contar en el documental. Y nada, aquí a vuestra entera disposición. Bueno, es una historia que merecía la pena ser contada, compartida, divulgada. Un episodio histórico que nos remite al año 67, ¿no? El documental, es un juego de palabras, su título, ¿no? La mina en llamas, porque son acontecimientos ocurridos en el año 67, en el encierro de un grupo de mineros, 11, en un contexto, hay que decirlo, complejo y complicado. Todavía la dictadura franquista. Tremendamente complejo y duro a la vez. Hay historiadores que suelen llamar a esta época el tardofranquismo, un término que a mí no me gusta utilizar, porque de tardío sí, tenía bastante, pero seguía siendo igual de duro y un régimen dictatorial en el que mostraba sus partes más duras y feroces contra los trabajadores y contra los mineros en concreto. ¿Cuál es, Lito, la historia que hay detrás de este documental? Pues es la historia de 11 valientes, como yo los califico, que eran contestatarios al régimen, que se habían significado en algún conflicto anterior y llevaban meses, incluso años despedidos, ¿verdad? Y tenemos que, yo lo suelo calificar como los últimos estertores de la famosa huelga del 62, ¿no? En la que, esa huelgona, de ahí una luz en Asturias, fue tremendamente estudiada y de alguna manera, por su grandeza y por su naturaleza, solapó acontecimientos a posteriori que yo creo que son tremendamente necesarios contarlos, ¿no? Y hacer un acto de reparación y justicia a lo que sufrieron estos 11 valientes y sus familias, ¿vale? Que nunca me quiero olvidar, porque no padecían ellos solo los padeceres y los sufrimientos de estas actitudes del régimen, sino que las padecían sus familias también, ¿no? Sus mujeres principalmente y sus hijos, teniendo en cuenta que llevaban esos meses, incluso años despedidos, ¿no? Y cansados de esta situación decidieron hacer algo impactante y se sometieron a un encierro, que es lo que intentamos contar, ¿no? El antes y el después y la dureza del encierro, y esto sí, con el máximo rigor posible histórico, ¿no? Esa fue mi obsesión desde un principio. ¿Dónde lo localizamos físicamente, no, este encierro, este acontecimiento? Sí, físicamente, es el juego de palabras que tú decías, la mina en llamas. Aquí hay un pozo
que se llamaba Nueva Montaña y Quijano, que luego, bueno, pasó a formar parte, como casi todas, de UNOSA. Pero los 11 valientes, los 11 compañeros mineros que se encerraron en este pozo no eran solo de una cuenca, eran principalmente de las dos cuencas fundamentales, ¿no? Principales de Asturias, ¿no? La del Nalón y la del Langreo, la del Nalón, perdón, y la del Caudal, y eran 11, bueno, destacados que de alguna manera por ser contestatarios al régimen o por haberse significado en algún conflicto anterior, como te decía, llevaban meses, incluso años despedidos, ¿no? Pero físicamente, lo que es la mina en sí, el pozo, que todavía continúa, bueno, es, digamos, parte de sus explotaciones se están explotando. Es el pozo al lado del pozo Nicolasa. Ahí todavía queda el castillete, un precioso castillete que tenemos en un estado lamentable, que es la que te decía, como popularmente se conocía, pues el Pozo Llamas, ¿no? Pozo Llamas, que era la antigua Nueva Montaña de Quijano. Y como hablabas, claro, estamos hablando del año 67 y son muchas décadas, bueno, no sé si de olvido, pero por lo menos de desconocimiento, ¿no?, de la gente. ¿Cómo te animas tú a realizar el documental cuando yo creo, Lito, que tú no eres, no sé, no un profesional, ¿no?, que se dedique a estas cosas? No, en absoluto. Es más, yo me suelo presentar, me da un poco de vergüenza y de pudor como director. No soy ni director ni pertenezco a este mundo. Es verdad que veo una vinculación directa que tampoco me gusta significar, dado que uno de aquellos 11 valientes pues era mi padre, ¿no? Yo durante, toda mi vida fui minero también, durante un tiempo ostenté alguna responsabilidad sindical. Una vez indagué un poco sobre estos hechos que eran conocidos en parte, ¿no? Puesto que mi padre tampoco me contó nada, no ten en cuenta de que estos compañeros tenían un perfil muy determinado, no eran dados a contar los sufrimientos que pasaron ellos de sus familias, ¿no? Porque se da una circunstancia un tanto extraña, ¿no?, que también intento explicar un poco por ahí, haciendo ese acto pedagógico y didáctico, que es lo que pretendo, de decir, lo tenían tan sumamente interiorizado de que se sentían incluso culpables, ¿no? ¿Pero culpables de qué? Con todos los padecimientos que tuvieron que pasar ellos y sus mujeres y sus familias, ¿no? Y estaba solapado por completo, ¿no? Yo indago, y cuando indago en ese expediente personal de mi padre, pues me sorprendo, ¿no? A partir de ahí inicio una labor de investigación ingente, tremendamente dura, porque quería darle el mayor rigor posible, ¿no? En el documental contamos cosas que pueden parecer barbaridades pero son tremendamente ciertas, ¿no? Por eso intentar contrastar con el mayor rigor posible, con diferentes fuentes. No me valía solo, digamos, los testimonios orales o la documentación de la prensa que pudiera aparecer en aquel momento, dado que la prensa, pues era utilizada como en cualquier dictadura, pues ya ves, ¿no?, a fin completamente para ningunear, para distorsionar. Y pues prensa del extranjero, indagué, conseguí, en medio de la labor de investigación, encontré una serie de documentos que uno era buenísimo, pues el siguiente más, y me impresionaron, ¿no? Porque revelan, lo que te digo, situaciones, te podría poner ejemplos que intentamos narrar humildemente en el documental, puesto que no solo contamos la historia. El documental en sí está basado en dos partes, ¿verdad? La primera parte es un cuento, un tanto onírico. Yo soy abuelo desde hace año y medio, pues le intento contar un cuento a mi nieta, ¿no? Y qué mejor forma que hacer pedagogía con los nuestros, como digo yo, ¿no? Y en la segunda parte del documental entramos más en profundidad, con bofetadas de realidad, como yo intento decir, ¿no? Decir, pues a base de esa documentación tan sobrecogedora, ¿no?, de cómo fue la reacción del régimen, del infame, como yo lo califico, el infame delegado de gobierno del momento, José Manuel Mateu de Ros, que tiene una reacción feroz, y cuando digo feroz me refiero a brutal, ¿no?, con ellos y con sus mujeres y con sus familias, ¿no? Es decir, ¿Tendrían miedo, Lito, a que fuera un desencadenante como sucedió en el 62? Igual por eso en un encierro igual tan, no tan importante, ¿no? De repente esa represión tan brutal, tendrían un poco de miedo, ¿no?, a que se repitiera lo del 62, tal vez, o que... Claro. Es más, yo considero, ¿no?, incluso contrastándolo con historiadores, el régimen del 62 comete una serie de errores, ¿vale?, que no está dispuesto a cometer, ¿no? Entonces, su reacción es completamente diferente, intenta callar, ningunear, mentir sobre lo que estaba pasando. Lo que pasa que, pues dentro del entorno de la familia minera, pues tenía, mejor dicho, pues mucha experiencia de saber darle la luz, y pues ahí se mostró también otro aspecto que intentamos mostrar en el documental, porque el propio documental en sí tiene muchas aristas, ¿no? Intenté desde muchas ópticas
mostrar la solidaridad del resto de compañeros, de la familia, del extranjero, incluso a nivel nacional, ¿no? Una serie de... Hay un par de colaboraciones que, si me permites destacar también, que tenemos el propio documental, que estoy encantado de que se sucedieran. Una de la propia Fundación de Abogados de Atocha, que, bueno, el entorno de estos abogados fueron los que defendieron un año más tarde, cuando son juzgados por el también infame TOC, el Tribunal de Orden Público en Madrid. Y luego hay otra colaboración de Miguel Bardén, ¿vale? El hijo de Juan Antonio Bardén, que por aquella época, pues bueno, se escribía conjuntamente con una serie de intelectuales, escribía en la revista, esta revista literaria ahora mismo, bueno, me sale Cuadernos para el Diálogo, ¿verdad? Y tienen la osadía y la valentía de hacer llegar un telegrama al delegado de gobierno denunciando la situación y, bueno, pues solidarizándose de alguna manera con la situación que estaban viviendo estos 11 compañeros, ¿no? La plasmamos ahí en el documental y, bueno, estoy tremendamente orgulloso y contento de estas dos colaboraciones, ¿no? ¿Y cómo está siendo la acogida? No sé si hablabas antes de tu padre y tal, no sé si todavía hay alguna persona de las que se enterró que todavía vive, ha podido ver el documental. Por suerte. Tenemos la suerte de que, bueno, te cuenta que son muchos años, son 50 y tantos años, tenemos la suerte de colaborar. Tenemos 2 supervivientes hoy en día, José Antonio García Parmo, Pinín Pegarates, su alias, y Julio García Bande, y bueno, gracias a esas 2 riquezas de testimonios son las que me nutrieron, ¿no? Aparte de la labor de investigación, de la prensa, de la ingente cantidad de documentación que tenemos en nuestro poder, sobre todo para eso, ¿no? Para que nadie nos pueda corregir y el que quiera contrastar, porque mira, yo creo que es un momento, además, en estos momentos tremendamente importante, ¿no? Porque en esa labor pedagógica y didáctica que te decía, sobre todo para que los jóvenes entiendan y comprendan que las libertades que tenemos hoy en día y los derechos que tenemos hoy en día, nuestra democracia, ¿vale?, que, bueno, pues perfectamente mejorable, ¿vale?, esas libertades, esos derechos, pues no cayeron del cielo, fueron ganados a base de luchas y de penalidades que esta gente, otros como ellos anteriormente y a posteriori, faltaría más, fueron capaces de traer a nuestro país, ¿no? Y esa democracia que disfrutamos, que hoy en día, bueno, pues de alguna manera, y más en estos días, se siente tremendamente amenazada, ¿no? Porque el resurgir del fascismo está ahí enfrente, ¿eh? Y antes decía, estaba a la vuelta de la esquina, mira, lamentablemente ahora está ahí enfrente, ¿no? Incluso gobernando, ¿no? Pues mira, una forma de contestar a esas aptitudes que algunos como yo, que pensamos de esta forma, pues un tanto, bueno, de pensamiento crítico, un poco tal, pues no estamos dispuestos a sentir, ¿no? Y la forma de defenderse es con estos actos pedagógicos y didácticos, ¿no? Un mensaje fundamental, esencial, que envuelve este documental que se va a exhibir, Roberto, este viernes, ¿no? 6 de la tarde. Este viernes a las 6, entrada libre para todo el que quiera, pues acompañarnos, bueno, pues a conocer un hecho muy importante que tuvo lugar en Asturias, pero bueno, que también ha tenido lugar en León Encierros y que es muy común a los mineros. Muy interesante. La mina en llamas. Muchísimas gracias a nuestro invitado de esta semana en Ser Minero, Lito García. Un fuerte abrazo. Bien, que igualmente. Y bueno, os vuelvo a trasladar ese agradecimiento tanto a Roberto del Museo como a vuestra labor. Bueno, venga. Muy amable, muchísimas gracias. Llegamos a la 1 de la tarde, ahora noticias, en la vuelta a la segunda hora de Hoy por Hoy León.